Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Quien industrializó a nuestro país, a México, impulsando los ferrocarriles, impulsando la industria eléctrica y la industria petrolera, fue el presidente seguidor de Benito Juárez, el más férreo apoyador, incluso en la batalla de Puebla del 5 de mayo, el mayor defensor después del héroe de Ignacio Zaragoza fue Porfirio Díaz, quien persiguió a las tropas francesas y ya no pudo más porque ya estaba muy alejado de la capital y cerca de donde venían los refuerzos a los franceses. Entonces ya no pudo capturar hasta el último francés derrotado. Pero Porfirio Díaz fue un superhéroe a ojos de Benito Juárez. No digo que esté bien, no digo que esté mal, simplemente me voy a los hechos, paréntesis y aclaración. Ya posteriormente, con el paso del tiempo, Porfirio Díaz, su gobierno cayó en una dictadura porque gobernó demasiados años. Ahora, aún y pese a todo, cosas que hizo bien, cosas que hizo mal. Que había mucha desigualdad y no había un respeto por los trabajadores de la manera de vida. No quiere decir que el trabajador merezca ser el dueño de las propiedades, porque eso sería comunismo, sino que merece una mejor calidad de vida y unos derechos laborales que se respeten. Eso ya es república. Ahora bien, este gobierno de Porfirio Díaz otorgó concesiones a las empresas eléctricas privadas. Estas fueron otorgadas por 50 años y en algunos casos por 97 años y algunas, que eran las menos, a perpetuidad. Esto sucedió entre 1887 y 1911, cuando ya había 199 empresas dedicadas a la generación de luz en estados como Puebla, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León, México, Querétaro, Aguascalientes, Michoacán, Campeche, Jalisco, Chiapas, Zacatecas y Tabasco. Todo esto se consiguió por la labor del presidente Díaz en ese momento. Si no hubiera sido por él, no se hubiera impulsado la industria eléctrica y no habría habido nada que nacionalizar. Tampoco hubiera habido ferrocarriles que regalar en gobiernos posteriores a la Revolución Mexicana. Cuando se nacionalizan los ferrocarriles, se nacionaliza lo que hizo Porfirio Díaz, no lo que hizo Lázaro Cárdenas. Sirva manera de ejemplo. Así, en este momento histórico, cuando ocurre lo de la industria eléctrica, esta evoluciona localmente. En la época de Porfirio Díaz evoluciona localmente. Cada ciudad tenía su propia empresa o compañía eléctrica. Al poco tiempo, estas empresas se consolidaron como monopolios regionales. La mayoría, cabe aclarar que la mayoría sí eran extranjeros y una pequeña parte era de propietarios mexicanos. En 1906 obtuvo nuevas concesiones del gobierno federal y de las autoridades de los estados de Puebla, Hidalgo, México y Michoacán. Ambas empresas acabaron con las compañías pequeñas locales y al poco tiempo constituyeron el más grande monopolio generador de energía eléctrica en México. Les hablo en la época del Porfiriato, cuando las compañías, las 199 compañías se fueron fusionando, unas fueron absorbiendo a otras, hasta que quedaron dos grandes compañías que operaban en la República Mexicana. Esto les hablo ya para 1906, había dos grandes compañías que operaban en la República Mexicana. Seguía habiendo pequeñas, pero eran dos las más grandes. Y de esa manera, estas grandes fueron creciendo cada vez más y formaron un monopolio generador de energía eléctrica de México, el cual obtuvo concesiones para el aprovechamiento de aguas propiedad de la nación, instaló plantas hidroeléctricas. Cabe aclarar que eran dos, así como hay dos compañías grandes en Estados Unidos y no se considera monopolio cuando hay dos. Univisión y Telemundo son dos y son las únicas de habla hispana en Estados Unidos, las más grandes. En México había dos compañías eléctricas y se consideró monopolio a ojos de los nuevos gobiernos postrevolucionarios. De tal manera que, regresando a este momento de expansión de la industria en México, con capital y con inversión de esas empresas, no del gobierno, se fueron expandiendo la red eléctrica a lo largo y ancho de la República Mexicana. Se otorgaron concesiones para el aprovechamiento de aguas propiedad de la nación, se instalaron plantas hidroeléctricas, redes de transmisión y distribución con capital privado, no puso un solo peso el gobierno mexicano, y oficinas de comercialización. Se dice que había abuso y despotismo ejercido sobre los trabajadores y sobre los consumidores, extendido a los gobiernos municipal, estatal y aún al gobierno federal. Generaron esta situación de fricción entre las compañías privadas y el resto de la población, generaron un abierto conflicto entre la empresa eléctrica privada y el Estado, las empresas privadas y el Estado. Esta vorágine de la revolución concedió una tregua a las empresas para continuar su dominio sobre la industria eléctrica. Durante la época revolucionaria se les dejó funcionar porque se necesitaba la luz. La luz eléctrica era vital, entonces no se tocó la industria eléctrica, no se atentaron las instalaciones, las líneas de transmisión ni las de distribución. La transmisión y la distribución de esas redes no fueron dañadas en mayor medida en la época de la Revolución Mexicana.
porque no le convenía a nadie. Sí hubo daños colaterales, pero no de manera directa. De tal manera que la resistencia del monopolio a sacrificar sus beneficios, pero ojo, eran más de 2 compañías, no había ningún monopolio, pero como un justificante de la nacionalización se dijo que había un monopolio. El primer justificante surge cuando Lázaro Cárdenas del Río primeramente nacionaliza los ferrocarriles de México y nacionaliza el petróleo en México y también crea la Comisión Federal de Electricidad. El motivo para la creación de la Comisión Federal de Electricidad fue que había grandes monopolios que había que acotar, limitar y combatir. Ese fue el argumento de Lázaro Cárdenas del Río. Posteriormente, Adolfo López Mateos, lógicamente de línea también, nacionaliza la industria eléctrica. ¿Por qué les digo de línea? Porque como estamos cerca de Estados Unidos no se podía establecer una república en México, pero después de la revolución esas fueron las intenciones de algunos que establecieron, desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, establecieron una línea socialista en México. No digo que esté bien, no digo que esté mal, simplemente me voy a los hechos, paréntesis y aclaración. Los primeros pasos antes del comunismo es el socialismo. No pasamos del socialismo porque estamos cerca de Estados Unidos y ellos no iban a permitir una república como la Unión Soviética en México, pero en un inicio, a ojos de algunos historiadores, esa fue la intención de Lázaro Cárdenas del Río desde que creó y fraccionó el campo a través del ejido, porque no es una sola medida. Si tú lo tomas, el ejido, la nacionalización de los ferrocarriles, la nacionalización del petróleo y tantas otras medidas de índole socialista, así como el fortalecimiento desmedido de los sindicatos, que al día de hoy los sindicatos son incontrolables. Es imposible al gobierno actual que intente poner orden en sindicatos. Veamos todo lo que sucede a lo largo y ancho de la República Mexicana y no tienen límite. Debe haber un límite justo a las demandas de un trabajador, un límite justo, no un límite lesivo y doloso que atente contra la existencia de la misma empresa en la cual labora o de la misma institución pública de la cual es parte. Por lo tanto, debe haber un límite al pago de nómina por parte del presupuesto, cuando se debería determinar en la Constitución un límite de pago de nómina de cada presupuesto estatal, federal y municipal. Digamos que no sobrepase el 40% del presupuesto total el pago de nómina. Y si se excede, se tendrá que despedir, cambiar o reubicar a algunos trabajadores o disminuir los salarios o hacer adecuaciones como cualquier otra empresa que busca una productividad. En el caso de los gobiernos estatal, federal y municipal, debería establecerse un límite de un 40% de todo su presupuesto para destinarlo al pago únicamente de sueldos y salarios. Cuando excede, ya no debía permitirse por ley, tampoco debía permitirse el endeudamiento bajo ningún concepto de ningún gobierno. El endeudamiento da pie a deudas eternas. Hoy en día en México la deuda de los municipios y de los estados es mayor que la deuda de la federación. La deuda interna combinada de México, de los gobiernos y de las empresas privadas sobrepasa muchas veces la actual deuda externa. Si se suma la deuda externa, pues estamos llegando a una cantidad tan grande que será imposible pagar en los próximos 20 años y cada mexicano que nace ya nace debiendo miles y miles de pesos. Todo eso debería acotarse, limitarse desde la propia Constitución. Límite de endeudamiento 0, límite de pago de nómina 40% del presupuesto a ejercer. Esas serían propuestas ideales. No digo que esté bien, no digo que esté mal, simplemente me voy a los hechos, paréntesis y aclaración. Si está bien, si está mal, tú juzga en los hechos. Tenemos una luz eficiente, barata y accesible. Si es así, entonces estuvo bien ese proceso. Si no es así, entonces no fueron las decisiones adecuadas. Hoy estamos a años de que ocurrieran esta u otra circunstancia. Hoy como mexicano puedes evaluar si se han obtenido resultados de la nacionalización de los ferrocarriles, de la nacionalización del petróleo, de la nacionalización de la industria eléctrica. Hoy en día son baratos los servicios que ofrece el Estado. El gobierno mexicano te ofrece la gasolina barata, tienes un ferrocarril en tu estado, en tu municipio que te pueda llevar de manera económica y barata a un destino. Tienes hoy un servicio de energía eléctrica eficiente y barato, adecuado a que tú seas uno de los propietarios, porque dicen que son industrias del pueblo, pero ¿cuándo te han dado utilidades? ¿Cuándo te han rendido cuentas como propietario? Si los ciudadanos somos los propietarios de esas tres industrias, ¿cuándo hemos recibido un estado de cuentas, un balance financiero? ¿Cuándo nos han dado utilidades? O siquiera, ¿cuándo te han perdonado algún adeudo? Como siempre, tu opinión es muy importante. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.